En el día de hoy lo que vamos a hablar es sobre genética y cáncer y que denominamos como una clase de integración. ¿Por qué? Porque vamos a intentar traer todos los procesos que hemos visto hasta ahora en el contexto del cáncer. Y créanme de que todo lo que ustedes hasta ahora han visto se refleja en el proceso tumoral. En la progresión de un tumor, partimos de la idea, por lo menos es la hipótesis, de que una célula en su genoma adquiere un cambio, ¿m? Puede ser una mutación puntual u otro tipo de situación, en la cual esa célula se comienza a dividir. Si si adquiere un tamaño en el cual queda contenida dentro de ese tejido, o sea, no sigue dividiéndose, hablamos de un tumor benigno. Y esto no es extraño para ninguno. O sea, basta con que ustedes se miren la piel y encuentren un lunar, ustedes lo que están viendo ahí es un tumor benigno, ¿tá? De células de melanoma. Ahora, si alguna de estas células adquiere otro tipo de mutación, con lo cual rompe esa barrera que lo está conteniendo, ¿tá? De control fisiológico, y se comienza a dividir frenéticamente, entonces vemos de que hay una progresión hacia un tumor maligno, ¿no? Y esta masa tumoral necesita respirar, así que hay una presión a que se vascularice esta región, y entonces cuando se vasculariza eh, genera una vía por la cual células tumorales pueden migrar hacia otros tejidos, llegando a la metástasis, ¿no? En todo ese proceso hay varios mecanismos genéticos que ustedes han visto, ¿no? Una célula tiene el camino de proliferar, o sea, de dividirse, ¿no? y o de morir o de diferenciarse. Bueno, entre la proliferación celular y la muerte celular existen reguladores que están conteniendo ese proceso. O sea, hay reguladores positivos hacia la proliferación celular y hay reguladores negativos. Y cuando digo esto, estamos hablando mayoritariamente de factores de transcripción, ¿ah? Aquellas proteínas reguladoras que ustedes vieron recientemente que controlan la expresión de genes. Mayormente, todos los que vamos a ver aquí son factores de transcripción, ¿ah? En el caso de los reguladores positivos hablaremos de oncogenes, ¿ah? Y esta denominación surge porque fueron descritos primero en tumores. ¿Pero qué son? Son proteínas reguladoras que promueven en el ciclo celular que la célula se comienza a dividir. O sea, son genes que ustedes ven normalmente en la vida de una célula que se esté expresando en forma normal, ¿no? Después aparece la telomerasa y recuerdan que ya comentamos durante la replicación del ADN su función. Pero tienen que recordar de que la telomerasa está activa durante el desarrollo embrionario. ¿Por qué? Porque necesitamos que esas células mantengan los telómeros largos, porque es una señal de que todavía está en desarrollo ese organismo, ¿tá? Una vez de que se termina la etapa del desarrollo, entonces la telomerasa no está activa, ¿no? Pero si por alguna razón se activa esa telomerasa en esa célula, entonces la información que comienza a dar es de que es una célula embrionaria o una célula joven que todavía está para poder dividirse. Y después tenemos los genes antiapoptosis, o sea, todos los genes que frenan el mecanismo de muerte celular. Apoptosis es la muerte celular programada. Dentro de los reguladores negativos hablamos entonces de los genes supresores de tumores, ¿tá? O sea, aquellos genes que inhiben la proliferación celular, ¿no? Otra vez es una descripción que se hizo primero en células tumorales, ¿no? Después hay otros genes supresores de tumores que son indirectos,
o sea, que a través de otras vías metabólicas terminan en este proceso, actuando sobre este proceso. Y en general lo que tenemos son genes de apoptosis, que son los que promueven esa muerte celular. O sea, son los que en muchas terapias, este, eh, en muchas terapias lo que se busca es activar este tipo de genes. Entonces, definiendo un poco qué son oncogenes y supresores de tumores, los oncogenes son esos genes de susceptibilidad al cáncer con una acción dominante. ¿Por qué? Porque si con solo que una copia, un alelo de ese gen esté activo, ¿no? ya se promueve la división celular. ¿no? Actúa en todas las vías del crecimiento celular e inhiben la apoptosis. En general, estos procesos, una vez que se desencadenan los oncogenes están presentes, inhiben el proceso de apoptosis. Mientras que los supresores de tumores son genes de susceptibilidad al cáncer con acción recesiva. Lo vamos a ver, pero lo que quiere decir es que si suprimen los tumores, entonces con que haya una copia activa, estarían suprimiendo el tumor. Entonces la idea sería de que tiene que haber dos copias alteradas para que den susceptibilidad al cáncer. Y estos lo que suprimen es la proliferación celular y promueven esa apoptosis, o sea, esa muerte celular programada. Entonces la idea es tratar de que estos genes en las terapias tumorales lo que se busca es que se activen. ¿Y cómo evoluciona un cáncer? Bueno, le habíamos mostrado esa primera imagen, pero lo que hay que recordar es que no es solo una mutación, o sea, las mutaciones conductoras se le llaman, aquellas que dan esa ventaja al crecimiento celular, ya puede ser sobre oncogenes o sobre los supresores tumorales. En inglés les dicen las driver mutations. Estas driver mutations o mutaciones conductoras lo que promueven es que se comienza a dividir esas células, y en general eso lo que genera es un ambiente favorable para que aparezcan otras mutaciones conductoras o driver. O sea, una vez que comienza ese crecimiento, en general lo que se ve es que aumenta la tasa de mutación relacionada con genes del crecimiento. Y todo esto genera un ambiente de inestabilidad cromosómica. Y por lo tanto, en la vida de estas células lo que se está haciendo es acumular nuevas mutaciones. Entonces, en realidad, en un tumor, ustedes lo que van a observar no es solamente un solo tipo de célula. Son varias, son poblaciones de células diferentes. Esto no quiere decir que directamente ustedes lo tengan que ver morfológicamente esa diferencia. Lo que están viendo son células que tienen un patrón de expresión génico totalmente diferente una de otra. Entonces, muchas terapias lo que hacen es atacar un grupo de células que tiene un patrón de expresión particular. Y si ustedes conocen o han tenido conocimientos de personas que se dicen, bueno, responden a la terapia por un tiempo y luego dejan de responder. Y eso es porque en esa población heterogénea de células aparecen algunas que son resistentes a ese tratamiento. Entonces se eliminan todas las demás y quedan estas células que son las resistentes. Por eso a veces se busca rápidamente actuar y en forma agresiva contra esos grupos celulares para tratar de evitar que aparezcan este tipo de células. Y lo que estamos hablando es bloquear genes. Entonces, como hablamos de división desenfrenada de células, hace ya un tiempo que se empezó a pensar, bueno,
si existe un cambio, una mutación este, en ese genoma de esa célula, es como más factible de que no sea en una célula que está totalmente diferenciada, porque la célula diferenciada en realidad ya tiene gran parte de su genoma apagado o controlado para que eso no suceda. Entonces se empezó a pensar, bueno, pero ¿cuáles son las células que sí podrían dar lugar a linajes de células que crecen desenfrenadamente? Y bueno, aparecieron como unos candidatos las células madre, ¿no? Las stem cells, que podrían ser el origen de esas células tumorales. ¿Y eso por qué? Bueno, por ejemplo, en las leucemias se ve de que diferentes tipos celulares llevan la misma mutación. Entonces, eso es lo que hace pensar es que una stem cell tiene una mutación en este nivel y entonces diferentes líneas celulares, ¿tá?, llevan esa mutación que da ese crecimiento tumoral, ¿no? Este, las células madre están presentes en todos los tejidos. Todos los tejidos tienen un grupo de células que son cuasi totipotentes, ¿no? O sea, tienen una diferenciación adecuada para ese tejido, pero son capaces de generar diferentes líneas celulares, como aparece, como sucede con la línea hematopoietica, ¿no?, que da lugar a los diferentes tipos de células sanguíneas. Entonces, una de las razones para pensar de que fueran stem cells es, por ejemplo, con la leucemia mielogénica crónica, ¿no?, donde aparecen varios tipos celulares que tienen un mismo origen y todas llevan la misma mutación. El otro proceso que se piensa es, bueno, ¿qué es lo que puede estar sucediendo en esa activación, por ejemplo, de oncogenes? Y bueno, una de las formas sería una amplificación génica. Y recuerdan aquello que veían los copy number variations, o sea, en el genoma humano hay regiones que se repiten varias veces, ¿ah? Y bueno, entonces lo que podría haber es una amplificación en tándem, ¿tá? Las causas pueden ser varias, por ejemplo, de rearreglos cromosómicos, pero en estos hay ejemplos. Y acá tenemos MIC-N, ¿tá? En una célula normal, esto lo que están viendo aquí es el núcleo, se marcan las dos copias, ¿tá? O sea, analizando con sondas que reconocen la secuencia característica de este gen, ven que en una célula normal aparece una marca, otra marca, que es lo normal. O sea, en un organismo diploide vemos las dos copias de ese gen, ¿tá? Pero en un neuroblastoma lo que estamos observando son decenas, centenares de copias de ese gen, ¿tá? Y eso es una amplificación, ¿tá?, de ese gen, y que es lo que puede promover a que la célula evolucione hacia ese estado tumoral a partir de esa amplificación, una sobrecarga de ese gen que lo lleva a ese estado. Y también en la activación de estos oncogenes, lo que aparecen en esos rearreglos que mencionaba antes, las translocaciones de regiones cromosómicas, ¿tá? Y en este caso el cromosoma Filadelfia, el que venía nombrando antes, es clásico, ¿tá? Es una translocación entre el 22 y el 9, ¿sí? Y lo que se forma es una proteína quimérica que tiene parte del gen BCR y parte de ABL1, ¿tá? Entonces se genera una proteína de fusión, una proteína que es quimérica, ¿tá?, que es lo que están viendo ustedes aquí. O sea, este es una parte del cromosoma 22, perdón, con una parte del cromosoma 9, ¿tá? Justo la ruptura del cromosoma fue en estas regiones y generó esta proteína quimérica, este gen quimérico, ¿tá? Y la proteína tiene esta característica. El gen BCR es un gen que se expresa en la línea hematopoietica, o sea, que se va a expresar en las células que van a dar los diferentes tipos de células sanguíneas, ¿tá? Mientras que ABL1 es una proteína que promueve la división celular.
Entonces, ustedes tienen este gen que solamente se va a expresar en esas líneas celulares, ¿tá? Pero que en vez de llevar a la diferenciación de esas células hacia células sanguíneas, lo que sucede es que lleva una parte de un gen que lo que le está dando es la capacidad de dividirse, o sea, dando las señales para que se dividan esas células. ¿Ah? Entonces, lo que ven es que este gen quimérico solamente lo van a ver expresarse en esas líneas celulares. ¿Tá? Y lo que va a generar es esa división descontrolada de la célula por llevar por expresar ese factor que lleva a la división celular. La otra forma es que aparezcan mutaciones que dan una ganancia de función. Y aquí es bien interesante el ejemplo. En los oncogenes, si ustedes se fijan, hay mutaciones que son de cambio de sentido. ¿Tá? Para este gen, el PIK3CA o IDH1, ustedes lo que ven es que hay generalmente mutaciones, ¿tá? De cambio de sentido, o sea que se cambia un aminoácido por otro y entonces adquiere una nueva función, ¿tá? O es capaz de activar en otros contextos, ¿no? Mientras que en los supresores de tumor lo que predominan son codones de terminación, fíjense. Esto no lo ven acá, ¿tá? Apenas ahí en este caso, pero acá está lleno de mutaciones que llevan hacia un tumor, hacia un codón de terminación. ¿Tá? ¿Por qué? Porque lo que va a dar lugar al tumor es que este gen no esté activo, ¿no? O sea, que al estar truncado no es activo. Mientras que en este caso lo que se busca es que sea capaz de estar presente y a su vez adquirir una función oncogénica, ¿no? Y entre los genes supresores de tumores, una de las ideas que más ha tenido éxito es pensar en el paradigma de los dos golpes, el modelo de los dos golpes. ¿Y eso qué significa? Bueno, mientras que en un oncogen una mutación genera una nueva función y entonces se vuelve dominante porque este gen se está expresando, en el caso de la supresión de tumores se hablaba de los dos golpes, o sea, se pierde un alelo y luego se pierde el otro alelo. En general, esto se ve en tumores del tipo familiar, o sea, en genes que se transmiten de una generación a otra. ¿Y esto cómo sería? Bueno, un individuo es portador de una mutación en un gen supresor y la puede transmitir a su descendencia. ¿Ah? Si por alguna razón la copia normal se perdiera, entonces desarrolla el tumor. Y eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que podría pasar aquí en estos casos, ¿no? Es como un efecto cuasi dominante. Y en otro contexto, lo que sería es que se habla de la pérdida de heterocigosidad, o sea, se pierde la copia normal. ¿Tá? Y los mecanismos para que esto suceda son varios, ¿no? Uno es que se pierda totalmente el cromosoma en ese... Siempre estamos hablando de un tejido, ¿tá? Lo otro es que se pierda y se duplique ese cromosoma que lleva la mutación. Y lo otro es que existe una recombinación mitótica, ¿no? Y entonces se sustituya en la copia normal por una mutada, ¿no? Pero también hay otros fenómenos y que tienen que ver con mecanismos que ustedes han visto anteriormente, ¿tá? Donde hay una inactivación génica, que esa puede ser por varias razones, ¿no? Porque existen factores que apagan este gen, o sea, no dejan que se transcriba, o
silenciamiento epigenético, o sea, que la cromatina eh, silencie, o sea, se compacte y se silencie la copia normal. Y para esto hay muchos mecanismos. Los más conocidos son que se metile el ADN en esta región, dando esa señal para que se recluten factores que van a compactar la cromatina, ¿ah? Y ustedes lo vieron en las clases anteriores, ¿ah? Y eso es algo que se está describiendo hoy. Entonces, hasta ahora lo que vengo contando son mecanismos genéticos que ustedes ya han visto, ¿ah? Y que terminan en un contexto inadecuado generando este, eh, un tumor. Y por otro lado, directamente el control de la expresión de un gen. En este caso es PTEN. PTEN es un gen, un oncogen, es un supresor de tumores. Cuando está expresado al 100% en las células del útero, de la próstata, del mama o sanguínea, esas células son normales. Pero fíjense en de que cuando se expresa en un 80%, ustedes lo que observan en útero es una displasia. Displasia es el crecimiento de células en forma normal pero contenidos. En el caso de la mama, ustedes ya ven células tumorales, ¿no? Y en el caso de el tejido sanguíneo, lo que ven son esplenomegalias o linfodenopatías, ¿no? Que son el ensanchamiento del vaso, ¿no? Inflamación del vaso o de los ganglios, ¿no? Cuando es un 50% de expresión génica, por lo menos lo que se describe, ustedes ya en el útero ven un cáncer, ¿no? Si esas células se están expresando a un 50% del nivel normal, ¿no? De PTEN, ustedes ven que esas células son tumorales. Ven neoplasias, ¿no? Prostáticas, o sea, células tumorales de próstata, ven células tumorales en cáncer de mama y están frente a otra vez linfoadenopatías o esplenomegalias, ¿tá? Severas en este caso. Y cuando ya esto es el 30 o el 0%, ustedes ya ven la presencia de cáncer en esas células. O sea, esas células que no lo expresan, ¿tá? Ya son cancerígenas, ¿tá? Totalmente. Entonces, acá lo que ven es un problema de la expresión. Ese gen no se está expresando. ¿Y por qué no se está expresando? Todos los mecanismos que vimos hasta ahora, ¿no? Que puedan inhibir la expresión de un gen, ¿no? Están generando esta situación, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? Para continuar, de cosas que veíamos sobre regulación en la expresión génica en eucariotas, ¿tá? P53 es un gen que está ubicado en el cromosoma 17, ¿tá? Y ven que actúa como un homotetrámero, o sea, 4 subunidades de esta proteína son las que actúan como un factor de transcripción. Pues bien, si tenemos un alelo en donde mutó P53, perdiendo sus funcionalidades o adquiriendo otras nuevas, lo que sucede es que este gen conforma el tetrámero y, si recuerdan, lo que sucede es que, por ejemplo, no es capaz de reconocer este sitio. ¿Por qué? Porque este tetrámero no es capaz de reconocer su elemento de respuesta en el ADN, ¿tá? Adecuadamente, ¿tá? Y entonces todos los genes que serían activados por P53 no lo pueden ser cuando existe un tetrámero, ¿tá? De estas características. Entonces, solamente con la presencia de una copia mutada, ustedes pueden llegar a ver que suceda este proceso, ¿no? Tumoral a partir de una sola copia mutada por este gen. O sea, estamos frente a la acción de un factor de transcripción que no puede cumplir totalmente con su función, ¿no? Y esta es la que media de G1 a
ese, o sea, P53 lo que hace es eh, controlar el pasaje de G1 a la división eh, del material genético. Otra de las situaciones es cuando existe una rotura del ADN. ¿No? Recuerdan, esto lo van a ver con mucho mayor detalle en biofísica, pero recuerden que estos mecanismos son los que suceden durante la recombinación. Y ven que aquí están aquellos que les comentaba, bien conocidos, BRCA1, BRCA2, P53, ATM. Entonces, si se pierde la regulación en este proceso, donde no se pueda reparar, ustedes lo que tienen es cromosomas que se comienzan a fragmentar, ¿no? Se pierde la estabilidad cromosómica, ¿no? Entonces se fragmentan esos cromosomas y ustedes lo que tienen son rearreglos nuevos, ¿tá? Y a veces con pérdidas de eso, ¿no? Es lo que ustedes veían al principio, les comentaba de MIC-N. Lo que puede llegar a suceder es que se fragmente cromosomas, se dupliquen regiones, ¿tá? Y se conformen nuevos cromosomas. Y eso es uno de los estados más avanzados durante el proceso de tumorogénesis. Como comentaba, entonces, no existe un único camino para llegar a un proceso tumoral. Lo que todos los mecanismos que hemos visto hasta ahora, ya sea en el introductorio como en este módulo, eh, intervienen, pueden ser parte de ese proceso tumoral. Entonces no existe una única forma. Y eso es lo que hace tan complejo ese fenotipo que es el cáncer. Para que tengamos una idea, por una parte tenemos nuestro genoma, pero recuerdan, existe lo que decimos el epigenoma, que son todas aquellas modificaciones que no impliquen un cambio de base del genoma. Y entonces, mutaciones en genes que codifican reguladores epigenéticos, ¿no?, pueden terminar provocando una regulación epigenética, o sea que se eh, compacte o no una región en forma inadecuada. También existen mutaciones en genes que codifican reguladores metabólicos que intervienen o están relacionados con cambios epigenéticos, ¿no? Y en eso, por ejemplo, la idea de dar ácido fólico a las mujeres embarazadas es por suplementar en su dieta con unos donadores de metilos para las citocinas, y eso tiene que ver con cambios epigenéticos. Por otro lado, las citocinas metiladas naturalmente tienden a ser deaminadas. Y esto lo que provoca es que se interprete a esa citocina deaminada como una timina. Y entonces en el próximo ciclo de replicación lo que vemos es un cambio de una C a una T en ese lugar, ¿no? Dependiendo del contexto en donde se da esta mutación, tendrá importancia o no en ese proceso de tumoral. La hipometilación de regiones altamente repetidas en el ADN lo que provoca es una inestabilidad cromosómica. O sea, y entonces cambios en esas regiones se vislumbran después como un cromosoma inestable que se va a poder fragmentar espontáneamente, generando eso que veíamos antes, ¿tá? Cromosomas totalmente fragmentados que se vuelven a reunir en forma, no sé si azarosa, pero por lo menos eh, no normal. Y cambios epigenéticos inducidos por el medio ambiente pueden silenciar
genes supresores de tumores. ¿Dónde vemos esto? Y bueno, cuando hablamos de que fumar, tomar alcohol, son factores de riesgo, se sabe que muchos de ellos tienen que ver con inducir cambios epigenéticos. Quiero traerles el ejemplo del color de la piel y melanoma porque me parece una forma interesante de mostrarles algunos elementos que están en esta enfermedad que vemos que aparece en las poblaciones humanas. O sea, el cáncer es una de esas enfermedades que se ve en todas las poblaciones humanas y como que es muy difícil de erradicar. Entonces, quizás a veces hay que tener un contexto un poco más amplio para empezar a pensar en otras estrategias o entender qué es lo que estamos viendo. Los humanos salieron de África hace unos 200.000 años y se expandieron por todo el mundo. Estas expansiones humanas, de estas migraciones humanas, fueron colonizando diferentes regiones y se tuvieron que ir adaptando a esos nuevos ambientes, ¿no? Entonces lo que vemos es que las poblaciones que emigraron a Europa se encontraron con que la radiación ultravioleta era muy baja y la vitamina D depende de esa radiación para poder sintetizarse. Entonces, tener un color de piel mucho más claro era una ventaja. Y eso es lo que vemos, o sea, hay un cambio hacia tener una piel más clara para poder absorber mayor cantidad de UV. Mientras que, como ustedes saben, en la región africana, la cantidad de UV que recibían es muy alta y por lo tanto tener un color de piel oscura es una ventaja selectiva. Sin embargo, otras poblaciones que salieron perdieron ese color oscuro de la piel, ¿ah? Y vemos que cuando se establecen en el sur de la India, luego hoy lo vemos como personas con la piel oscura y ustedes han visto de que es diferente ese color. Bueno, eso significa que hubo una readaptación a esa radiación ultravioleta en la cual adquieren ese color de piel oscuro, pero los genes que están involucrados no son los mismos que en los africanos. Entonces, con esto lo que les quiero mostrar es que es muy dinámico. Mismo el color de la piel en los indígenas americanos también tiene su variación con respecto a estos. Entonces, los humanos se fueron adaptando a estos diferentes ambientes y el melanoma es realmente el exponerse a un factor agresivo y no poder responder adecuadamente como lo pueden hacer otras poblaciones. O sea, en este caso lo que está sucediendo es que no puede responder de la misma manera. Entonces, por comentar, bueno, son todos los genes que están involucrados con el color de piel y que en la interacción de ellos es lo que da ese color oscuro. Pero lo que me interesaba llegar era a que, bueno, una vez que no tenemos esa capacidad de responder bronceándonos, los melanocitos, por ejemplo, quedan expuestos a esa radiación ultravioleta y al daño en su genoma. Y una de las vías importantes dentro de los melanocitos o melanoblastos es la vía RAS, que esta vía es la que asegura que el melanoma pueda sobrevivir y proliferar y además suprimir la apoptosis, ¿no? O sea, cambios en esa vía son las que aseguran de que primero se desarrolle ese melanoma y por otro lado pueda proliferar. Entonces, en muchas quimioterapias van a tratar de disrumpir estas vías metabólicas, ¿no? Y es lo que está en rojo son los diferentes tipos fármacos que se están usando. ¿Por qué se los comento? Porque en realidad ustedes en el taller de diagnóstico molecular van a ver el ejemplo de BRAF, que integra esta vía, ¿no? Ese gen integra esta vía. Entonces va a ser el ejemplo.
que utilizaremos. Y bien, espero que haberles dado una idea de cómo diferentes mecanismos que hemos visto a lo largo de este módulo y lo que ustedes vieron en el introductorio están presentes en este fenotipo tan complejo como es el cáncer, ¿no? Y tener idea de que fenotipos tan complejos como el cáncer no tienen un único camino para llegar a él, ¿no? Son muchos e interaccionan entre ellos. Por eso es tan importante entender todos estos mecanismos, ¿no? Bien, por último, no quería eh, terminar esto sin mencionar eh, a Gattaca y a Black Orphan, que los habíamos mencionado ya al principio del módulo. ¿Y por qué? Digo, porque la idea es ver cuánto de realidad y cuánto de fantasía vemos en alguna de las series o películas que vemos cotidianamente. Partiendo primero por Black Orphan, que es la más reciente, que creo que es del 2020. Allí se plantea la idea de que existen clones. Y es interesante, pero es algo que a nadie le llama la atención, porque sabemos que es posible clonar, ¿no? La única premisa llamativa y que está bien planteada es la idea de que si recuerdan de que tenemos un núcleo con todo su genoma que es introducido en un óvulo que no tiene núcleo. Eso es lo que hacemos cuando clonamos. Bueno, ¿qué sucede si ese óvulo de un donador es de diferentes personas? ¿Tá? O sea, cada clon tiene un óvulo donador que es diferente. Bueno, eso es una de las cosas que biológicamente está interesante en su planteo. Por otro lado, quería dejar para lo último a Gattaca. Gattaca es una película del año 1997. En el año 1997 todavía no se había secuenciado todo el genoma humano. Y esta película plantea conceptos que eran realmente revolucionarios y no tan fantasiosos. La premisa es que en ese futuro los padres pueden elegir la mejor combinación alélica que pueden dar. Y si llevan alguna mutación en un gen que fuera a dar lugar a una patología, es posible corregirlo previamente, ¿no? Así que cada pareja podía dar hijos que tenían lo mejor de su genoma, entre comillas. Y claro, eso era muy fantasioso en ese momento, pero casi 25 años después nos encontramos con que hoy es posible que en la fecundación in vitro, eh, una vez que se fecundó y se formaron las primeras células, es posible extraer una de esas células sin afectar el embrión, ese embrión ponerlo en stand-by y analizar todo el genoma de esa célula. O sea, analizar completamente el genoma. Y si se encuentra variantes, mutaciones que pudieran dar alguna anomalía grave, ese embrión no se implanta. Y eso es algo que está disponible hoy. Entonces, de alguna manera, esto que parecía tan lejano, ya no lo es tanto. Y es más, con la tecnología CRISPR-Cas9 es posible ir a un gen en particular y poder manipularlo, ¿no? Y eso son cosas que recién se están haciendo. Entonces, no parecen tan lejos. El problema éticos y morales que implica este tipo de tecnologías es algo con lo que ustedes van a tener que lidiar a lo largo de su carrera profesional, ¿no? Y es importante estar bien informados en eso. Y bueno, espero que eh, esto les haya mostrado la importancia que tiene la genética hoy en su carrera profesional.